La paz armada es el periodo transcurrido entre fines del siglo XXI y 1914. Lleva este nombre porque, pese a la aparente paz, las potencias, la carrera armamentística se aceleró y las rivalidades dentro y fuera de Europa causaron conflictos que fueron anticipo de esta Primera Guerra. El impacto que tuvo es con que esta crisis se definen las alianzas y son más tensas las rivalidades. La competencia por dominar los mercados de ultramar dio lugar a rivalidades entre las potencias imperialistas. Entre ellas se destaca principalmente la rivalidad entre Alemania y Francia, la rivalidad entre Austria-Hungría y Rusia, y la rivalidad entre Gran Bretaña y Alemania. Además, existía un nacionalismo extremo. Este, junto al afán de ganar más territorios y zonas de influencia para expandir los mercados, generaron una creciente tensión. También la crisis más significativa fue la de Baleares, y su impacto significó la definición de las alianzas y que sean más tensas las rivalidades. Esto fue un anticipo de la guerra. El detonante fue el asesinato del heredero del trono austrohúngaro, Francisco Fernando, y su esposa, en la ciudad de Sarajevo el 28 de junio de 1914. Este acontecimiento violento formaba parte de la rivalidad entre Austria-Hungría y Serbia. Estos consideraron que el gobierno serbio debía responder por lo sucedido y se les exigió que investigaran el atentado y se prohibiera las actividades antiaustríacas en los Balcanes. Ante su respuesta negativa, Austria les declaró la guerra. En esta guerra se enfrentaron dos bandos: la Triple Alianza, formada en 1982, constituida por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y el segundo bando era el Triple Entente, formada en el año 1907, constituida por Francia, Gran Bretaña y Rusia. El desarrollo de la guerra. El 1 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia y 2 días después a Francia. Alemania invadió Bélgica para luego penetrar en el norte de Francia, y el gobierno inglés decidió participar del conflicto. Como resultado de las declaraciones de guerra, quedaron formados dos bandos: los países aliados y centrales. Los aliados eran Rusia, Francia e Inglaterra, y los centrales eran Austria-Hungría y Alemania. En Italia, primero se declaró neutral, pero en 1915 decidió integrarse a los aliados. Otras naciones europeas se sumaron a la guerra: Turquía y Bulgaria. De parte de los países centrales, Rumania y Grecia, y del lado de los aliados. La lucha se extendió a otros escenarios fuera de Europa, y países no europeos decidieron participar de este conflicto. En 1914, en Japón, y en 1917, los Estados Unidos se sumaron a favor de los aliados. La guerra puede ser dividida en las siguientes etapas. Guerra de movimientos de 1914. En el frente occidental, Alemania invadió Bélgica y cayó sobre Francia. En el frente oriental, el ejército ruso sufrió las aplastantes derrotas de Tannenberg y Lagos Masuarinos frente a las tropas alemanas. La Guerra de Posiciones, de 1915 a 1917. Los resultados de los primeros enfrentamientos no dieron el triunfo a ninguno de los bandos. Por eso, comenzó una nueva etapa en la que los ejércitos se inmovilizaron en líneas de trincheras. Guerra en el mar, de 1915 a 1917. Se enfrentaron las fuerzas navales alemanas y británicas. En 1917, Alemania declaró la guerra submarina y restricta contra los países aliados y sus socios comerciales. En 1918 está la guerra de movimientos. La decisión alemana de atacar los buques enemigos afectaba a los intereses norteamericanos. Esto precipitó la entrada de los Estados Unidos al conflicto en 1917. En 1918, los ejércitos volvieron a la guerra de movimientos. La intervención norteamericana fue decisiva para que la contienda se definiera a favor de los aliados. El 11 de noviembre de 1918, los alemanes firmaron el armisticio. Al mismo tiempo, los austríacos, tras ser derrotados por los italianos, también se rindieron. Las potencias vencedoras se reunieron en París para establecer las condiciones de posguerra. Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos fueron los países que más influyeron. Se imponían durísimas sanciones para Alemania y sus aliados, pero finalmente, el 28 de junio de 1919, se firmó el Tratado de Versalles, que estableció
La culpabilidad de las potencias centrales como causantes de la guerra, por lo que Alemania tuvo que pagar sumas exorbitantes como indemnizaciones de guerra, de las cuales 52% se beneficiaba a Francia. El reparto de las colonias alemanas y los territorios bajo control turco entre las potencias aliadas. La reorganización del mapa europeo con el surgimiento de nuevos estados a partir del desmembramiento de los imperios alemán, austrohúngaro y ruso. Se formó la Sociedad de las Naciones, entidad internacional destinada al mantenimiento de la paz mundial. Y por último ocurrió un desarme alemán, cuyo ejército no podía exceder los 100.000 hombres, se abolía el servicio militar obligatorio, se impedía todas organizaciones de fuerzas marítimas y aéreas, y por último, además, Alemania tuvo que entregar barcos, tanques y aviones a los aliados. Esta guerra trajo distintas consecuencias. Principalmente se cree que dejó un saldo de 7 millones de civiles y 10 millones de soldados muertos durante los ataques. En términos económicos, hubo grandes pérdidas de dinero y de recursos, en particular para Alemania, que sufrió las duras imposiciones de la Paz de Versalles, el país sumido en la pobreza extrema y en una situación de difícil recuperación. A las potencias europeas les propinó un duro golpe económico que minó su hegemonía internacional y favoreció el ascenso de la hegemonía económica norteamericana. Desaparecieron los imperios alemán, austrohúngaro, el imperio otomano y el ruso. El mapa europeo se reconstruyó y aparecieron naciones como Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, entre otros. La siguiente página representa un resumen visual de la Primera Guerra Mundial, la cual marcó ser el primer gran conflicto internacional del siglo XX. Aquí termina nuestra presentación. Desde ya, gracias por tu atención. Este grupo fue integrado por Asti Josefina, Bloin Geraldine, Coria Agustina y Esteves Emilia.